conocimiento y sabiduría. Descubre cómo piensan las personas exitosas para que tú también puedas tener éxito. ¿Crees que las personas exitosas son simplemente afortunadas? Las personas exitosas no se volvieron exitosas porque tuvieron suerte. No lograron el éxito por accidente. Estar en el lugar correcto en el momento correcto, conocer gente relevante, leer el libro apropiado, no surgió por casualidad o por arte de magia. La suerte es provocada por el trabajo bajo el conocimiento correcto. Las personas exitosas se prepararon. En lugar de renunciar a todo lo que comenzaron y querían lograr, se fortalecieron aprendiendo más cada día. El éxito es un proceso metódico, ordenado y deliberado de decidir qué quieres hacer con tu vida, cuáles son los pasos que debes seguir para llegar allí y, por último, qué harás una vez que llegues allí. Uno de los aspectos más importantes, si no es el aspecto más importante para el éxito, es la capacidad de visualizar tu resultado exitoso y mantenerte enfocado en él hasta que lo logres. Albert Einstein dijo: la imaginación es más importante que el conocimiento es limitado. Las personas exitosas entendieron el poder potencial detrás del conocimiento, pero también entendieron que, para cerrar la brecha entre donde están y donde querían estar, tendrían que armar el enigma al que más a menudo se hace referencia como vida. Tuvieron que construir una imagen, una visión, del éxito en su mente y luego actuar para crear esa vida imaginada. De la misma manera, debes tomar en serio tu presente y futuro, debes tener el conocimiento que se requiere para que tú también puedas cerrar la brecha. Debes estar y permanecer decidido a dedicarte a tomar medidas masivas para construir tu camino hacia el éxito. Tú también necesitarás ver el final, tu sueño y el destino que deseas en tu mente. Depende de ti tomar las medidas necesarias y pertinentes para que todo suceda. Es como ir al médico con un problema de salud en particular. El médico puede recetarte un medicamento para que lo tomes 4 veces al día, pero no puede estar allí contigo para asegurarse de que estás tomando el medicamento. Se trata de decidir ser responsable de tu vida. ¿Has notado cómo todo se deriva de esa única actitud? Ser responsable de tu propia vida. Tu éxito, tu responsabilidad al 100% para que vivas la vida de tus sueños comienza aquí. Cuando aceptes el 100% de la responsabilidad por ti mismo y tu situación de vida actual, tendrá el poder de avanzar hacia las cosas que realmente deseas en la vida, el éxito en todas las áreas de tu vida. Este audio que cambiará tu vida, trata sobre posibilidades y oportunidades, conocimientos y herramientas. Ayudará a exponer tu curso único en la vida. Te inspirará, apoyará y motivará a sobresalir, a hacer lo que hacen las personas exitosas, a tener todo lo que tienen las personas exitosas y a convertirte en un brillante ejemplo de una persona exitosa. Aquí, no te digo lo que no puedes hacer, sino que te digo que apuntes a las estrellas. Y, sobre todo, se te muestra cómo apuntar a esas estrellas. Emerson dijo una vez: una persona es aquello en lo que piensa todo el día. Interesante pensamiento, ¿no crees? Tanto es así, que vale la pena repetirlo, una persona es aquello en lo que piensa todo el día. El éxito y la felicidad no pueden ocurrir si posees los mismos viejos pensamientos y creencias. Si no cambias de opinión, si no te deshaces de los pensamientos y creencias que no te ayudan, inevitablemente permanecerás atascado en tus viejas costumbres. Vamos a darte una descripción general y rápida de cómo se produce el cambio. Tu comportamiento. Cómo actúas, o quizás no actúas, controla tu éxito o fracaso. Tu capacidad para alcanzar altos niveles de éxito depende de tus acciones y comportamientos. Tus resultados son el resultado de tu comportamiento. Ahora, consideremos de dónde provienen tus comportamientos y qué los controla. Tus sentimientos gobiernan tu comportamiento. Cada acción que realizas se filtra primero a través de tus sentimientos que residen en tu mente subconsciente. Cómo te sientes acerca de algo, determina lo que haces y que también lo haces. Entonces, ¿de dónde vienen tus sentimientos? Tus actitudes crean e influyen en tus sentimientos. Tu actitud es tu perspectiva desde la cual ves la vida.
Cualquier actitud que tengas sobre cualquier cosa afectará cómo te sientes, lo que, a su vez, afecta cómo actúas. ¿De dónde vienen tus actitudes? Tus creencias, crean, controlan e influyen en tus actitudes. Lo que creas acerca de cualquier cosa determinará tu actitud al respecto, lo que creará tus sentimientos y luego lo que dirigirá tu comportamiento y acción. Los patrones de creencias son tan poderosos que dos personas que se encuentran en la misma situación pueden percibir las cosas de manera completamente diferente. Solo requiere que creamos lo que vemos y cómo lo vemos. Todos tenemos miles de creencias, grandes y pequeñas. ¿Y de dónde vienen tus creencias? Tus pensamientos, crean, controlan e influyen en tus creencias. Tus pensamientos son reales y son inmensamente poderosos. Todo lo que aceptas del mundo exterior y todo lo que te alimentas desde dentro es producto de tus pensamientos. Todo comienza como un pensamiento. Por lo tanto, no hace falta decir que necesitas aprender a controlar tus pensamientos. Y cuando lo hagas, automáticamente controlarás tus creencias, tus actitudes, tus sentimientos y, en consecuencia, tu comportamiento y acciones. El gran secreto del éxito. Aprende a controlar tus pensamientos e influirás en tus comportamientos y acciones. Es toda una mentalidad. Eso es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo. El éxito es predecible y no se logra por accidente. Ten la mentalidad de las personas exitosas y lograrás el éxito. Cree y será tuyo. Joel Austin dijo: hay un gran futuro frente a ti, puedes dejar tu pasado atrás. Los expertos en la ciencia del éxito han llegado a la conclusión de que el cerebro es un organismo que se fija objetivos. Esa es una noticia fantástica para nosotros. Sea cual sea el objetivo que le demos a nuestra mente subconsciente, trabajará para nosotros día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana, para lograrlo por nosotros, para hacerlo realidad. El principal avance que lograron los científicos fue que no necesitamos desperdiciar nuestro precioso tiempo y esfuerzo tratando de cambiar viejos pensamientos y comportamientos, simplemente creamos otros nuevos. Y el otro descubrimiento que hicieron fue que podemos seguir creando nuevos pensamientos, nuevos recuerdos, nuevos comportamientos, nuevas habilidades y aprender cosas nuevas mientras estemos vivos en esta tierra. Ahora, con los nuevos descubrimientos de los últimos años, se ha demostrado científicamente que nuestra capacidad de lograr y triunfar, literalmente, no tiene límites. Nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender continuamente durante toda nuestra vida. Nuestro cerebro puede formar nuevos pensamientos, puede tener nuevos recuerdos y puede aprender cosas nuevas por millones, sin importar tu edad. Por millones. Esa es la cantidad de cosas nuevas que podemos aprender, esa es la cantidad de habilidades nuevas que podemos aprender, esa es la cantidad de pensamientos nuevos que podemos tener, esa es la cantidad de comportamientos nuevos que podemos adoptar. Esto es alentador porque no hay límite en tu capacidad para lograr cosas nuevas. No hay límites para que el cerebro humano aprenda, memorice, desarrolle, logre y se desempeñe a niveles más altos de lo que nunca imaginaste. No importa cuál sea tu edad, eres capaz de aprender cualquier cosa nueva que quieras aprender. Eso se suma a lo que hablábamos anteriormente. No más excusas. Malcolm X dijo: el futuro pertenece a aquellos que se preparan para el hoy. Tu cerebro tiene la capacidad de lograr mucho más de lo que jamás se pensó posible. Así que ahora es el momento de salir de tu pensamiento limitado y comenzar a soñar en grande e imaginar posibilidades ilimitadas. Llegar a ser exitoso no es imposible. Es una elección que haces a través de una decisión. Todos los días, paso a paso, puedes escalar la montaña del éxito si así lo has decidido, si te comprometes a lograr lo que los demás creen imposible. Diseña tu futuro ahora. Prepárate para recibir lo que deseas. Gracias a los fenomenales avances realizados en la ciencia cognitiva y el desarrollo de la PNL, programación neurolingüística, el cambio personal, la transformación personal, ha recorrido un largo camino. De hecho, el crecimiento personal ya no es un misterio.
La PNL ha sacado a la luz que el cambio, la transformación y el crecimiento pueden ser rápidos, confiables e incluso divertidos. Nos ha demostrado que no necesitamos pasar miles de horas trabajando como esclavos para aumentar nuestras habilidades de pensamiento creativo. Al practicar algunos ejercicios y aplicaciones simples, puedes hacer que fluya tu creatividad e incluso puedes sorprenderte de la calidad y cantidad de buenas ideas que se te pueden ocurrir para acelerar tu éxito. Puede permitirte lograr algo que buscas en días y meses en lugar de años y décadas. Ese es el poder del progreso que ha hecho la ciencia sobre cómo funciona el cerebro y también cómo puedes hacer que tu mente sea tu mejor aliado para lograr lo que quieras. Aprende a vivir como te gusta dejando de vivir como te disgusta. ¿Estás listo para emprender el camino hacia el éxito y la realización? Ten en cuenta que, al igual que todo lo demás en la vida, el éxito requiere práctica y acción masiva y constante. Edwin C. Bliss dijo: el éxito no significa la ausencia de fracasos, significa el logro de los objetivos finales. Significa ganar la guerra, no todas las batallas. Descubre cómo piensan las personas exitosas para que tú también puedas tener éxito. ¿Crees que las personas exitosas son simplemente afortunadas? Las personas exitosas no se volvieron exitosas porque tuvieron suerte. No lograron el éxito por accidente. Estar en el lugar correcto en el momento correcto, conocer gente relevante, leer el libro apropiado, no surgió por casualidad o por arte de magia. La suerte es provocada por el trabajo bajo el conocimiento correcto. Las personas exitosas se prepararon. En lugar de renunciar a todo lo que comenzaron y querían lograr, se fortalecieron aprendiendo más cada día. El éxito es un proceso metódico, ordenado y deliberado de decidir qué quieres hacer con tu vida, cuáles son los pasos que debes seguir para llegar allí, por último, qué harás una vez que llegues allí. Uno de los aspectos más importantes, si no es el aspecto más importante para el éxito, es la capacidad de visualizar tu resultado exitoso y mantenerte enfocado en él hasta que lo logres. Albert Einstein dijo: la imaginación es más importante que el conocimiento es limitado. Las personas exitosas entendieron el poder potencial detrás del conocimiento, pero también entendieron que, para cerrar la brecha entre donde están y donde querían estar, tendrían que armar el enigma al que más a menudo se hace referencia como vida. Tuvieron que construir una imagen, una visión, del éxito en su mente y luego actuar para crear esa vida imaginada. De la misma manera, debes tomar en serio tu presente y futuro, debes tener el conocimiento que se requiere para que tú también puedas cerrar la brecha. Debes estar y permanecer decidido a dedicarte a tomar medidas masivas para construir tu camino hacia el éxito. Tú también necesitarás ver el final, tu sueño y el destino que deseas en tu mente. Depende de ti tomar las medidas necesarias y pertinentes para que todo suceda. Es como ir al médico con un problema de salud en particular. El médico puede recetarte un medicamento para que lo tomes 4 veces al día, pero no puede estar allí contigo para asegurarse de que estás tomando el medicamento. Se trata de decidir ser responsable de tu vida. ¿Has notado cómo todo se deriva de esa única actitud? Ser responsable de tu propia vida. Tu éxito, tu responsabilidad al 100% para que vivas la vida de tus sueños comienza aquí. Cuando aceptes el 100% de la responsabilidad por ti mismo y tu situación de vida actual, tendrá el poder de avanzar hacia las cosas que realmente deseas en la vida, el éxito en todas las áreas de tu vida. Este audio que cambiará tu vida, trata sobre posibilidades y oportunidades, conocimientos y herramientas. Ayudará a exponer tu curso único en la vida. Te inspirará, apoyará y motivará a sobresalir, a hacer lo que hacen las personas exitosas, a tener todo lo que tienen las personas exitosas y a convertirte en un brillante ejemplo de una persona exitosa. Aquí, no te digo lo que no puedes hacer, sino que te digo que apuntes a las estrellas. Y, sobre todo, se te muestra cómo apuntar a esas estrellas. Emerson dijo una vez: una persona es aquello en lo que piensa todo el día. Interesante pensamiento, ¿no crees? Tanto es así, que vale la pena repetirlo, una persona es aquello en lo que piensa todo el día.
El éxito y la felicidad no pueden ocurrir si posees los mismos viejos pensamientos y creencias. Si no cambias de opinión, si no te deshaces de los pensamientos y creencias que no te ayudan, inevitablemente permanecerás atascado en tus viejas costumbres. Vamos a darte una descripción general y rápida de cómo se produce el cambio. Tu comportamiento. Cómo actúas, o quizás no actúas, controla tu éxito o fracaso. Tu capacidad para alcanzar altos niveles de éxito depende de tus acciones y comportamientos. Tus resultados son el resultado de tu comportamiento. Ahora, consideremos de dónde provienen tus comportamientos y qué los controla. Tus sentimientos gobiernan tu comportamiento. Cada acción que realizas se filtra primero a través de tus sentimientos que residen en tu mente subconsciente. Cómo te sientes acerca de algo, determina lo que haces y que también lo haces. Entonces, ¿de dónde vienen tus sentimientos? Tus actitudes crean e influyen en tus sentimientos. Tu actitud es tu perspectiva desde la cual ves la vida. Cualquier actitud que tengas sobre cualquier cosa afectará cómo te sientes, lo que, a su vez, afecta cómo actúas. ¿De dónde vienen tus actitudes? Tus creencias crean, controlan e influyen en tus actitudes. Lo que creas acerca de cualquier cosa determinará tu actitud al respecto, lo que creará tus sentimientos y luego lo que dirigirá tu comportamiento y acción. Los patrones de creencias son tan poderosos que dos personas que se encuentran en la misma situación pueden percibir las cosas de manera completamente diferente. Solo requiere que creamos lo que vemos y cómo lo vemos. Todos tenemos miles de creencias, grandes y pequeñas. ¿Y de dónde vienen tus creencias? Tus pensamientos crean, controlan e influyen en tus creencias. Tus pensamientos son reales y son inmensamente poderosos. Todo lo que aceptas del mundo exterior y todo lo que te alimentas desde dentro es producto de tus pensamientos. Todo comienza como un pensamiento. Por lo tanto, no hace falta decir que necesitas aprender a controlar tus pensamientos. Y cuando lo hagas, automáticamente controlarás tus creencias, tus actitudes, tus sentimientos y, en consecuencia, tu comportamiento y acciones. El gran secreto del éxito. Aprende a controlar tus pensamientos e influirás en tus comportamientos y acciones. Es toda una mentalidad. Eso es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo. El éxito es predecible y no se logra por accidente. Ten la mentalidad de las personas exitosas y lograrás el éxito. Cree y será tuyo. Joel Austin dijo: hay un gran futuro frente a ti, puedes dejar tu pasado atrás. Los expertos en la ciencia del éxito han llegado a la conclusión de que el cerebro es un organismo que se fija objetivos. Esa es una noticia fantástica para nosotros. Sea cual sea el objetivo que le demos a nuestra mente subconsciente, trabajará para nosotros día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana, para lograrlo por nosotros, para hacerlo realidad. El principal avance que lograron los científicos fue que no necesitamos desperdiciar nuestro precioso tiempo y esfuerzo tratando de cambiar viejos pensamientos y comportamientos, simplemente creamos otros nuevos. Y el otro descubrimiento que hicieron fue que podemos seguir creando nuevos pensamientos, nuevos recuerdos, nuevos comportamientos, nuevas habilidades y aprender cosas nuevas mientras estemos vivos en esta tierra. Ahora, con los nuevos descubrimientos de los últimos años, se ha demostrado científicamente que nuestra capacidad de lograr y triunfar, literalmente, no tiene límites. Nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender continuamente durante toda nuestra vida. Nuestro cerebro puede formar nuevos pensamientos, puede tener nuevos recuerdos y puede aprender cosas nuevas por millones, sin importar tu edad. Por millones. Esa es la cantidad de cosas nuevas que podemos aprender, esa es la cantidad de habilidades nuevas que podemos aprender, esa es la cantidad de pensamientos nuevos que podemos tener, esa es la cantidad de comportamientos nuevos que podemos adoptar. Esto es alentador porque no hay límite en tu capacidad para lograr cosas nuevas. No hay límites para que el cerebro humano aprenda, memorice, desarrolle, logre y se desempeñe a niveles más altos de lo que nunca imaginaste. No importa cuál sea tu edad, eres capaz de aprender cualquier cosa nueva que quieras aprender.
Eso se suma a lo que hablábamos anteriormente. No más excusas. Malcolm X dijo: el futuro pertenece a aquellos que se preparan para el hoy. Tu cerebro tiene la capacidad de lograr mucho más de lo que jamás se pensó posible. Así que ahora es el momento de salir de tu pensamiento limitado y comenzar a soñar en grande e imaginar posibilidades ilimitadas. Llegar a ser exitoso no es imposible. Es una elección que haces a través de una decisión. Todos los días, paso a paso, puedes escalar la montaña del éxito si así lo has decidido, si te comprometes a lograr lo que los demás creen imposible. Diseña tu futuro ahora. Prepárate para recibir lo que deseas. Gracias a los fenomenales avances realizados en la ciencia cognitiva y el desarrollo de la PNL, programación neurolingüística, el cambio personal, la transformación personal, ha recorrido un largo camino. De hecho, el crecimiento personal ya no es un misterio. La PNL ha sacado a la luz que el cambio, la transformación y el crecimiento pueden ser rápidos, confiables e incluso divertidos. Nos ha demostrado que no necesitamos pasar miles de horas trabajando como esclavos para aumentar nuestras habilidades de pensamiento creativo. Al practicar algunos ejercicios y aplicaciones simples, puedes hacer que fluya tu creatividad e incluso puedes sorprenderte de la calidad y cantidad de buenas ideas que se te pueden ocurrir para acelerar tu éxito. Puede permitirte lograr algo que buscas en días y meses en lugar de años y décadas. Ese es el poder del progreso que ha hecho la ciencia sobre cómo funciona el cerebro y también cómo puedes hacer que tu mente sea tu mejor aliado para lograr lo que quieras. Aprende a vivir como te gusta dejando de vivir como te disgusta. ¿Estás listo para emprender el camino hacia el éxito y la realización? Ten en cuenta que, al igual que todo lo demás en la vida, el éxito requiere práctica y acción masiva y constante. Edwin C. Bliss dijo: el éxito no significa la ausencia de fracasos, significa el logro de los objetivos finales. Significa ganar la guerra, no todas las batallas. No olvides suscribirte, dale me gusta y toca la campanita para que se te notifique cada vez que suba un nuevo video.